diferencia entre el rey y los demás. Él no marcó diferencia, él no se puso a la distancia, él y toda la congregación de Israel con él. ¿Cuántos dicen amén? Y todo esto, y no solo entonces, sino con la ayuda de los demás, porque no podemos solo, todo, él, el rey, también entonces con la congregación, para traer el arca. Y para delante del arca, ya ahora ubicada, ya puesta. Y yo a veces digo, es algo parecido a esto, ¿no? Porque es como que uno simbólicamente se imaginara, ¿no? Esta es la casa de Dios, este es el templo, y como que acá adelante estuviera el arca, ¿no? De donde Dios habla, de donde Dios ministra, de donde Dios se manifiesta, donde Dios se mueve. Y dice que ellos, como entonces nosotros cada vez que pasamos la puerta de la iglesia, ellos delante del arca, diríamos, del altar de Dios, ellos se hacían terribles cultos. Sacrificaban alabanza, podríamos decir, ¿no? Sacrificaban ovejas, es decir, podríamos decir celebración, gozo, alegría. Sacrificaban bueyes, adoración, que por ser tantos no se podían contar ni enumerar. Era un hombre de culto, era un hombre de sacrificios espirituales para Dios. ¿A cuánto le gusta sacrificar ovejas para Dios? ¿A cuánto le gusta sacrificar alabanza para Dios? ¿A cuántos? ¿Cuántos están deseando que llegue el momento de sacrificar alabanza y estar así delante del arca, delante de la presencia? Y esto a Dios le gustaba, Dios lo notaba, Dios lo apuntaba, Dios lo registraba y Dios lo tomaba como una deuda seguramente, porque Dios da honra a los que le honran. Y ahí estaban sacrificando sin número. Sin número, se perdió la cuenta, no había cuenta para tanto que se le estaba dando, porque tanto se le estaba amando a Dios. No era una medida, no era algo medido, sino que era algo desbordado, y a Dios hay que darle en forma desbordada. Y esto aún se explayaba más todavía, versículo 13. Todos, dice, trompetas que sonaban, todos cantaban a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz, a medida que se metía más el pueblo entonces en alabanza, entonces, y lo hacían, como ya lo decía, con trompetas, con címbalos y otros instrumentos de música, y decían al unísono, versículo 13, estamos, capítulo 5, decían, porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque su misericordia es para siempre. ¿Cuántos gritan amén a eso? Entonces la casa se llenó de una nube. Y luego, para los poco entendidos, lo aclaró más adelante, versículo 14, porque al final, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Era un hombre de cultos extremos, de cultos altos, de altas frecuencias. Era un hombre que lograba los altos y más altos decibeles del cielo en lo que era marcar presencia ante la presencia de Dios misma, al punto que bajaba la gloria de Dios. Hermano, eso lo tenemos que pretender y lo tenemos que procurar y lo tenemos que hacer hasta alcanzarlo, hasta que se meta la nube del Espíritu Santo en este lugar. Dale el aplauso, aleluya, tarea de todos, aleluya, que va a la cuenta cuando Dios luego te quiere remunerar, cuando Dios te quiere prosperar. ¿Qué más podemos decir de Salomón? Bueno, capítulo 6, lo vimos, ¿no? Versículo 13 y 14. Se había preparado una tarima, medio como esta, creo que más chica. Y ahí lo vemos a como un hombre ahora de extrema oración. Extendió, final del versículo 13, dice, sus manos al cielo. ¿Cuántos oramos de esa manera que de repente se nos cansan los hombros de tener las manos, los brazos levantados? ¿Cuántos levantan sus manos para orar? Hermano, es algo hermoso, es algo lindo, es algo bíblico, es algo que te apega al trono, que te llega más cerca de Dios. Es algo que marca
búsqueda, como que si pudieras tener alas para volar, te estás como queriéndote levantar, como que estás queriéndolo tocar y alcanzarlo. Es que la Biblia dice que hay que levantar manos, claro, santas y sin ira y sin contienda. Era un hombre de oración, de buscar alcances altos. Levantó sus manos y no se puso a orar un telegrama de oración. Se puso a orar, hermano, que si no salteamos esto, es larguísima la oración que se mandó Salomón. Larga. Es decir, no tenía nada para hacer, no había otros compromisos, seguramente que sí. Pero en el momento de orar, era un hombre de larga oración y profunda. ¿Vos querés ser prosperado? Tenés que orar más. Tenés que ser una persona de oraciones prolongadas, de celular apagado en ese momento, de puerta cerrada, de asuntos finiquitados, que lo demás espere. Siempre van a haber cosas para hacer en tu reinado, Salomón. Siempre. Siempre van a pujar las cosas, siempre te va a llamar a la puerta muchas cosas. Pero él se vació de los demás y se puso a orar y a orar y a orar y a orar y a orar, a buscar, a invocar y a hablar con Dios a las anchas, así, con toda la confianza que ya tenía con Dios. Porque esto está hablando de que era un hombre que conocía a Dios, era un hombre de amistad con Dios. Esto, hermano, se logra de menos a más. No te fatigues, no te canses, seguí esforzándote hasta que alcances oraciones lo más profundas y largas y altas posibles. Eso te va a dar ganancia en todo, también en lo que es lo espiritual y también lo que es lo material. Dale el aplauso y decirle: Señor, yo quiero ser un hombre y una mujer de mayor oración. Aleluya. Fuerte el aplauso. Precioso Rey. Aleluya. Qué hermoso, ¿no? Un hombre que lo veíamos al principio enrabadísimo, envueltísimo, sí, consagradísimo a lo que eran las cosas de Dios, la obra de Dios. Como que dejamos por un instante ese vistazo hacia Salomón y lo vimos ahí orando. Y ahora damos vuelta a la página, capítulo 7, y otra vez Salomón en el templo. Con frecuencia, ¿no? Dios nos quiere en la casa de Él. Así que entremos una y otra vez, capítulo a capítulo de nuestra vida. Salomón, otra vez. Cuando, no bien, versículo 1 del capítulo 7, cuando Salomón acabó de orar, ya lo vemos otra vez, versículo 5, ofreciéndole culto a Dios. Este era un loco por Dios. Era un enamorado de Dios. Era un hombre que no le bastaba lo que ya había hecho, quería darle más a Dios. Ya le habían dado sin número en sacrificio ovejas y bueyes, y ahora en un momento de progreso en el templo, porque primero formarlo, crearlo, fabricarlo, ¿no? Construirlo, luego meter el arca, y ahora la dedicación, siempre en las etapas diferentes, siempre en los progresos, siempre siendo parte de los avances de la obra de Dios. Así te quiere Dios también a vos. Acá hemos cumplido varias etapas, ¿no? Y las que vendrán. Uno está esperando cosas grandísimas, tremendas, y Dios te quiere ahí, como parte, como protagonista, no como testigo nada más. Ahí lo vemos a Salomón inmerso, ahora en una etapa nueva, ya ahora la dedicación. Versículo 5, y Salomón ofreciendo ahora, escuchen las cuentas, ¿no? Los números, 22.000 bueyes. 22.000 bueyes. Un buey es un toro capado que se hace más grande que el toro después, se pone más digamos, gordo, con más cuerpo. Y 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Y así dice que dedicaron la casa de Dios. Acá llevaron la cuenta, yo no sé si fueron más que al principio, pero que eran miles y miles. Era un hombre que se vaciaba delante de Dios, que le daba a Dios el todo y lo mejor. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser como Salomón, Señor, también?
No era cualquierita por ahí, era un hombre enamoradísimo de Dios, envueltísimo en las cosas de Dios. Y todo como hermosa coincidencia, ¿no? Versículo 10. Todo esto en el mes séptimo. Nosotros estamos en el mes séptimo, ¿no? Claro, de nuestro calendario. Ahí estamos en el calendario judío, es otro mes, no es el nuestro, pero coincidentemente en el mes séptimo del calendario judío se inauguró el templo de Dios, ¿no? Se dedicó. Y uno siempre vio eso y dijimos gracias, Señor, ¿no? Porque nosotros estamos en nuestro calendario en el mes 7 también, en el mes de julio. Todo eso, en ese mes coincidentemente como con este mes que es el mes séptimo. Y entonces cuando se resume ahora toda la obra, tremenda obra de Salomón en relación con la obra, con la casa de Dios, según su corazón para con Dios, lo resume y lo redondea así como vemos ahora el versículo 11 del capítulo 7, donde dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Anda tomando nota. La casa de Jehová primero y luego la casa propia de él. Y todo lo que Salomón se propuso hacer, de vuelta, primero en la casa de Jehová y luego segundo en su propia casa, dice, fue prosperado. ¿Qué estaba primero para Salomón? ¿La suya o la casa de Dios? La casa de Dios estaba primera. Siempre que habla, Dios encuentra las prioridades que tenía Salomón, ¿no? Primero la casa de Dios. ¿Cuánto dice el Señor? Primero tu casa, luego la mía, ¿eh? No es que seas un abandonado después, no es que después dejes tu casa en abandono. No, primero la casa de Dios, las cosas de Dios, pero luego atender la tuya también. Y no la tuya primero y después si te sobra la casa de Dios y las cosas de Dios. No, primero la casa de Dios. Y porque él era de esas prioridades, luego él podía hacer lo propio en su propia casa. Era casa de rey, era casa de un rey. Así Dios quiere hacer la tuya, la casa como la casa de un rey, de un potenciado, de un bendecido. Porque tenés tu corazón en la casa de Dios. Y esto él lo heredó de su padre David. Él tomó ejemplo y siguió el ejemplo y lo hizo suyo. Y dice entonces, como gran resumen, a señalar lo que entonces, en lo de Dios, pero en lo de él también, porque estaba primero en lo de Dios, termina diciendo el versículo 11, fue prosperado. Y en la noche se le apareció Dios, como acostumbraba a tratar Dios con Salomón. Dios tiene tratos con cada uno como quiere. A este Salomón no es la primera que se le aparecía en sueños. Deja que Dios trate contigo como quiera hacerlo. Y presta atención a los tratos personales que Dios tiene contigo. No deseches lo que Dios trata contigo porque Dios lo hace quizás diferente con otro. Dios trataba con Salomón como quería tratar con Salomón. Dios trata contigo y conmigo como quiera tratar con cada uno de nosotros. Y se le aparece de vuelta en sueños. Se le apareció Jehová en la noche y le dijo, yo he oído tu oración. Y después de recalcar y confirmar que todo lo que había oído era así y Dios se lo confirmaba, ahora pone salvedad, interpone la salvedad para mantener esa prosperidad y esa provisión abundante, enorme que ellos manejaban. Porque si vamos al caso, veamos la abundancia y sin número de sacrificios, de riquezas, de ganados y demás. Que ellos manejaron riquezas en plata y en oro, en tesoros para la casa de Dios y para la casa del rey también. Toda esa abundancia de prosperidad quedaría claramente condicionada. Porque cuando dice ahora Dios en eso que no era un sueño, sino una vasta realidad a no olvidar y que queda ahora documentada también para nosotros, en el versículo 19, Dios le dice, mas si vosotros os volviereis, es decir, si te das la vuelta y si tomás otra dirección, si te volvés de mí, si me das la espalda, si vosotros os volviereis y dejares mis estatutos y mandamientos y fueres, no sé a dónde, ¿no? ¿A qué? Bueno, dice, a servir, a trabajar, a poner el lomo y la fuerza y la vida en lo que pueda hacer otros dioses, ¿no? Le dicen dioses ajenos y los adorar.